Bueno, como esta es nuestra primera ayudantía, vamos a empezar con lo más básico, que son los tipos de variables, que me imagino que ya con la ingeniera ya habrán visto esto, ¿no? En este caso, las que más se utilizan pues son las variables cuantitativas, ¿no? Porque son las que más vamos a ver en el campo laboral. En este caso tenemos las discretas y las continuas. Las discretas son valores puntuales exactos, es decir, aquellas variables que simplemente se realiza un conteo, ¿no? Y las continuas son aquellas que están dentro de un intervalo y pues que son variables que se pueden medir, como la edad, el peso y todos aquellos que se pueden trabajar en forma de fracción o en forma de decimal. Ahora, las variables cualitativas están las nominales y ordinales, que simplemente una lleva un orden jerárquico y la otra no. Ya, estas simplemente son para identificar cualidades que se tengan en algún aspecto, ¿no? Luego tenemos la tabla de distribución de frecuencia, que se compone de todas estas casillas, incluyendo la marca de clase que aquí falta, ¿no? Tenemos la frecuencia absoluta, de la cual se saca una acumulada mayor que y una acumulada menor que este menor que y mayor que simplemente expresa que una se suma del menor valor hacia el mayor. O sea, se va sumando de arriba hacia abajo y la mayor que se empieza del último valor, que es el mayor, o el de abajo, hacia arriba. Y lo mismo para la frecuencia relativa, utilizamos esa fórmula y hacemos también su columna de menor que y mayor que. Ahora, la frecuencia porcentual no es más que este valor de la frecuencia relativa, llevarlo a una expresión en porcentaje, que es multiplicarla simplemente por 100%. Y se hace sus dos columnas, ¿no? Aquí en esta parte, si bien las letras están de diferente manera, la ingeniera lo trabaja con FR y FR porcentual. Simplemente lo cambian, ¿ya? Y la marca de clase que aquí falta, que con eso más es una TF completa, es simplemente un promedio que se hace entre los límites, ¿ya? Bien, ahora vamos a empezar con el primer ejemplo, que es el ejercicio 2 de su práctico, que nos dice que los siguientes datos representan el consumo diario de combustible en barriles de una empresa de servicios petroleros que trabaja para EBR, que es la empresa boliviana de refinación. ¿Okay? Una vez tenemos todos estos datos, identificamos qué tipo de variable es. A simple vista nos damos cuenta que es cuantitativa, ¿cierto? Ahora, ¿pero cuál es? ¿Cuantitativa continua o es discreta? Los barriles, si bien se miden de una forma exacta porque vienen ya completos, se deben trabajar como una variable cuantitativa continua ya, porque tenemos una variabilidad o mucha variabilidad en cada uno de los datos, así que no podríamos hacerlo como una variable discreta, porque las discretas simplemente se hace una columna y no se hacen intervalos. Aquí sí o sí necesitamos hacer los intervalos, y es por eso que es una variable cuantitativa continua, y como ya saben, se debe realizar los 8 pasos para elaborar recién la tabla. Ya empezamos con el primer paso, que es ordenar. En este caso, ustedes primero lo deben ordenar si se los dan así. Ya, lo ordenan y ya. Segundo paso, encontrar los valores máximo y mínimo, que en este caso el máximo es 41 y el mínimo es 22. El rango se hace con una fórmula, que es el valor máximo menos el valor mínimo, y ya, ese es mi rango. Número de intervalos igual es fórmula, ya. Número de intervalos es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n. Y siempre se debe redondear el número de intervalos, porque el número de intervalos es el número de filas que se va a tener en la tabla. Ya siempre debe ser un valor redondo. En el caso de que si fuera 5,3, 5,1, 5,1 todavía es un poco más razonable redondearlo a 5, pero ya es 5,2 para adelante, sí o sí, al superior.
Ancho de clase como quinto paso. Ancho de clase no es más que el rango sobre el número de intervalos ya redondeado, ya, ¿no? 29 entre 6, que ese es nuestro valor redondeado. Y nos da un 4,83. En este caso lo debemos redondear porque el número de barriles que nos dan están en números exactos, ¿cierto? Si en un caso el ejercicio fueran datos que le dieran con decimales, ustedes trabajan con este ancho de clase, ya no se redondea. Pero generalmente siempre son valores redondos y siempre se deben redondear, ¿ya? Porque si nosotros le sumamos, digamos, a 10 barriles 4,83, vamos a tener 14,83 barriles y no sería lo correcto trabajar de esa forma, ¿ya? Simplemente lo redondean y ya. Ahora, para el rango ideal, no es más que el número de intervalos por el ancho de clase, ¿ya? Siempre con los números ya redondeados, ojo. ¿Ya? Entonces mi rango ideal es igual a 30. El margen de desplazamiento. Para el margen de desplazamiento existen dos formas de realizarse. Cuando me da un número impar y cuando me da un número par. En este caso, mi margen de desplazamiento es 1, que quiere decir que es impar. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar dos números que sumados me den igual a 1. En este caso los únicos dos serían 0 y 1, ¿cierto? Entonces yo busco de esos dos el número menor y ese va a ser mi margen de desplazamiento. Ahora, en el caso de que fuese un número mayor a 1 y sea un número impar, lo que se debe hacer igual es buscar dos números. Por ejemplo, si fueran 5, decimos, o si fuera 3, decimos 2 más 1 son 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el menor de 2 y 1? Es 1. Entonces, ese va a ser mi margen de desplazamiento. Y bueno, en el caso de que fuera par, simplemente el resultado que salga lo dividen entre 2 y ya, ese es su margen de desplazamiento. Y como último paso, encontramos nuestro primer límite inferior para empezar a armar la tabla, que no es más que el valor mínimo que sacamos de los datos, menos el margen de desplazamiento, que es el paso número 7, que fue 0. Entonces mi límite inferior va a empezar por el valor mínimo de todos mis datos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, como dato les menciono que para el examen no se les permite meter estas fórmulas, ¿ya? Así que se van a tener que aprendérsela para armar su tabla, ¿no? Más adelante. Para el examen no se les permite. Simplemente de la unidad 2 para adelante, ahí sí se les va a permitir formulario. Ahora, una vez tengamos nuestros 8 pasos, nosotros empezamos a elaborar nuestra tabla con nuestro límite inferior. Entonces, colocamos el primer límite inferior. Ignoren toda la tabla ya es que no lo puede dividir. ¿Ok? Entonces empezamos con nuestro límite inferior, que es 12, y le vamos sumando nuestro ancho de clase. ¿Cuánto era nuestro ancho de clase? Era 5, ¿cierto? Entonces decimos 12 más 5, 17, más 5, 22, más 5, 27 y así sucesivamente hasta llegar al final de los 6 intervalos que nosotros ya habíamos calculado que iban a ser 6, ¿cierto? El número de intervalos 6. Entonces debemos armar 6 filas y completar esas 6 filas sumando 5 y 5 y 5 para los límites inferiores. Ahora, los límites superiores no es nada más que restarle un número al segundo límite inferior. Es decir, 17 menos 1, 16, mi primer límite superior. 22 menos 1, 21. Y así sucesivamente para toda esta columna. ¿Ya? Este símbolo de aquí no es resta, por si acaso, ya es simplemente un guión para separarlo. Ya, ahora, para la frecuencia absoluta, lo único que vamos a hacer es buscar cuántos valores hay entre este rango. Entre 12 y 16 tenemos 8 variables. Ya, bueno, ya. Van a volver hacia atrás, ya tenemos 8. Y así sucesivamente ustedes van marcando. Como ya lo tienen ordenado, es simplemente ir marcando cuántos hay. Para eso precisamente es importante tenerlo ordenado, si no se van a chipar. Ya. Ahora, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente vamos sumando de arriba hacia abajo, como les mencioné. Ya. 8
8. El primer valor más 0 es 8, ¿no? Entonces, 8 más 5, 13. 13 más 5, 18. 18 más 4, 22 y así sucesivamente. Ahora, para la frecuencia acumulada mayor que, empezamos de abajo, ¿ya? Copiamos el primer valor, decimos 3 más 5, 8. 8 más 4, 12. 12 más 5, 17 y así hasta el final. Ok. ¿Qué es lo que me representa esta columna de aquí de frecuencia acumulada menor que y mayor que? Ya, estas dos columnas me sirven para saber mi concentración de los datos desde un principio. Es decir, ¿qué pasa si me dicen, dígame la cantidad de barriles que hay entre 12 y 31? Ah, ya, me está pidiendo del menor valor hacia cualquier dato que sigue, digamos. Entonces yo sí o sí debo ocupar esta columna. ¿Qué pasa si me piden cuánto es la cantidad de barriles que hay de 22 a 41? Ah, ya, me está incluyendo el último valor que yo sé que es 41. Me está pidiendo de un dato del medio hacia abajo. Entonces, ya, yo tengo que ocupar mi frecuencia acumulada mayor que. Porque aquí se concentran los datos desde el mayor hasta el menor. Y aquí se concentran los datos desde mi límite inferior, el menor límite inferior, hasta el último valor, que es 41. Ya, es simplemente para esos casos. Y lo mismo para la frecuencia relativa menor que, mayor que, y la porcentual menor que y mayor que. Se sigue la misma lógica, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia relativa? Utilizando esta fórmula, digo 8 entre mi cantidad de datos que es 30, que mi n es 30, entonces me va a dar 0,266. Cuando cuando les salga valores con decimales, siempre trabajen con 3 ya. Ya, bueno, continuando, 5 entre 30, que es mi n, me va a dar 0,167. Y así sucesivamente todos los datos hasta calcular el último. Ahora, en esta frecuencia relativa, es importante que para que aquí me salga un 1 exacto, no me puede salir 0,9 y yo, ya, 1 le voy a poner. Tiene que saber dónde redondear en esta columna, ¿ya? Digamos, aquí me salió, por ejemplo, a mí 0,265, 5, digamos. Y las demás sí o sí me salieron estos valores. Entonces yo aquí le redondeo un valor para completar mi 1 en el caso de que me salga 0,99. Es por eso que antes de... ay, perdón. Es por eso que antes de elaborar esta columna, ustedes tienen que verificar que aquí les salga 1. Una vez les sale 1, ya empiezan a sumar. Suman de arriba hacia abajo, suman de abajo hacia arriba y ya. Les va a salir 1 y 1 y no van a tener más problema en eso. Lo mismo aquí. Si aquí han redondeado bien, aquí no van a tener tampoco problema en que les salga 100. En este caso yo los porcentajes no los he trabajado con fracciones porque pues estamos trabajando con barriles y no sería lo correcto, ¿no? En el caso de que sí fueran con decimales, sí deben trabajar con los decimales, ya como ya les mencionaba. Ok, entonces aquí es simplemente la multiplicación de mi frecuencia relativa por 100. Ya por 100. 0,266 por 100, 26%, 17 y así. Y aquí no es más que la suma, ¿no? De arriba hacia abajo, la suma de abajo hacia arriba. Y ya. Ahora, por último, la marca de clase. La marca de clase, como les dije, es un promedio entre los límites. Es decir, ¿cómo se saca un promedio? Se suman ambos límites y se divide entre la cantidad de límites. Es decir, solo tenemos dos, ¿no? Límite inferior y límite superior. O sea, entonces lo dividiríamos entre 2. 12 más 16 entre 2 me da 14. 17 más 21 entre 2 me da 19 y así sucesivamente hasta llegar al último. Ahora, ¿qué pasa si en una situación, qué pasa si yo tuviera 42, digamos, 42 datos? Y aquí simplemente yo fui haciendo todo lo que mis 8 pasos me indicaban.
aquí yo debo colocar el último valor, ¿ya? Es decir, si no fuera 41 y fuera 42, yo debo colocar aquí el 42 porque sí o sí debo incluirlo, porque es una variable. No la puedo quitar así por así, ¿ya? Siempre se debe incluir. ¿Y qué pasa si mis datos solamente hayan sido hasta el 39, pongámosle? Y aquí yo tendría que colocar el mismo ancho para todos, ¿cierto? Y aquí me hubiera salido 39. ¿Qué pasa? Hay dos opciones. Que ustedes coloquen aquí el 39 o el 41, porque si bien y al cabo, o sea, no afectaría en nada, porque si solo tuviéramos hasta el 39 y el 40 y 41 fueran 0 y 0, no me afecta, digamos, ¿ya? Existen esas dos posibilidades para que tengan un mismo ancho y todo les salga parejo. Pero eso ya lo van a ver más adelante, ya cuando veamos la unidad 2. Y ya ahí saquemos medidas de tendencia central. Ahora, para las interpretaciones. Para las interpretaciones hay, se expresa de diferentes formas, ¿no? Tenemos, a ver, lo vamos a hacer más pequeño. Ya. Ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra columnas de frecuencia absoluta. Tenemos nuestras columnas de frecuencia relativa y nuestras columnas de frecuencia relativa porcentual. ¿Qué significa cada una? La frecuencia absoluta nos va a indicar siempre una cantidad, ¿ya? La frecuencia relativa nos va a indicar la fracción de algo. En este caso de barriles, digamos. Aquí la cantidad de barriles. La frecuencia relativa, la fracción de barriles. Y la frecuencia relativa porcentual no es más que el porcentaje de barriles que se va a tener. Ahora, para estas columnas de menor que y mayor que, para cualquiera, ya sea absoluta, relativa o relativa porcentual, vamos a utilizar estas palabras o complementos que se van a utilizar en la interpretación, que van a ser muy importantes, ¿no? Si bien ustedes pueden trabajar con estas o pueden trabajar de las mismas formas que se va a hacer con estas de acá que están en rojo, ya que estas sí o sí se trabajan con sus intervalos, ¿no? O con sus límites. Ya, todas estas que están en rojo siempre se deben trabajar con los límites. No podemos utilizar estas palabras en esa interpretación. Ojo ahí, ¿ya? Solamente cuando tengamos menor que y mayor que. Ahora, empezamos con las primeras interpretaciones. Vamos a interpretar lo que es la frecuencia absoluta. En este caso, yo elegí la frecuencia absoluta, la número 1, la de la fila 1 y la de la fila 4. Entonces, la de la fila 1 me dice que son 8. ¿8 qué? Que 8 es la cantidad de barriles, ¿cierto? Ahora yo en mi mente lo que voy a hacer es acomodar las palabras para que quede, para que se pueda leer bien, ¿no? Porque tampoco yo puedo poner 8 la cantidad de barriles que se consumen diariamente. Y ahí muere, no, estaría mal. Ustedes deben primero acomodar su interpretación, ya sea en una hojita aparte o no sé, acomodar su interpretación y recién escribirla de una forma ordenada y que se escuche bien, ¿ya? Existen muchas formas, ¿ya? Ustedes, independientemente de la forma que ustedes decidan ordenarlo, siempre y cuando esté la cantidad que se muestra en la frecuencia absoluta y su intervalo, va a estar bien, ¿ya? Siempre y cuando tengan esos dos. Ok, entonces la primera me dice 8. Entonces, otra cosita más es que este es el enunciado, por si acaso, ¿ya? Este es el enunciado. Y todo lo que diga el enunciado, así me diga fechas, horas, todo lo que me diga el enunciado, todo debe ir en la interpretación, ¿ya? Mientras más del enunciado lo incluyan a la interpretación, mucho mejor. Se va a escuchar mucho mejor y mucho más pulido, ¿ya? Entonces, ahora sí empezamos. Me dice
8, ¿cierto? 8 era mi frecuencia absoluta. Entonces, la cantidad de combustible en barriles de una empresa de servicios petroleros que trabaja para EBR es de 8 barriles diarios. ¿Ya? ¿De qué? Pero 8 barriles, pero ¿de toda la tabla será? No, ¿cierto? De un rango de entre 12 y 16 barriles. ¿Ya? Esa es una forma de interpretar. Si quieren, ustedes pueden empezar directo colocando 8 es la cantidad de barriles y ahí le meten todito el enunciado de un rango de 12 y 16 barriles. Ya, nunca se olviden la cantidad de la frecuencia absoluta como el rango. Ya, el rango es muy importante porque si no, si ustedes solo ponen 8 barriles, entonces se interpreta que 8 barriles de todo nuestro conjunto de datos. Estaría mal, ¿cierto? Ahora, vamos con otro. Aquí, la de la fila 4 o de la clase 4, como ustedes quieran llamarla. Me dice que mi frecuencia absoluta es 4. ¿De qué? De este rango de aquí, de entre 27 y 31. Entonces, yo repito lo mismo, todo lo mismo, y lo único que le voy a cambiar es que ahora van a ser 4 barriles y de 27 a 31 mi rango. Entonces lo que ustedes deben hacer es interpretar así. Si ustedes quieren pueden cambiar el orden, pero no se olviden. Tienen que tener la frecuencia que están interpretando y el rango. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Duda, pregunta, algo? Bien, continuamos entonces. Ahora, aquí tenemos las frecuencias acumuladas menor que y mayor que. Como les mencionaba, existen muchas formas de ser interpretadas. En este caso yo coloqué 2. ¿Por qué? Porque una es la forma de interpretarlo con el rango y otra con las palabritas clave que les di aquí arriba, ¿cierto? Bien, entonces, aquí vamos a interpretar la frecuencia acumulada de la fila 2, que en este caso es 13, ¿ya? Entonces, 13 es la cantidad de barriles que se consumen diariamente en una empresa de servicios petroleros que trabaja para EBR, de un rango de 12 a 21 barriles. ¿Ya? ¿De dónde a dónde va mi rango? De 12 a 21 barriles. Entonces, si estoy interpretando este valor y como la suma de aquí es de arriba hacia abajo, yo debo tomar mi primer límite o el límite que tenga más arriba y el último hasta donde llegue el dato que estoy interpretando, que es 21. Entonces, de 12 a 21 va a ser mi rango porque es una suma, ¿cierto? Yo he sumado 8 más 5, 13. Entonces, 13 es la cantidad de barriles, aquí está, que se consumen diariamente en la empresa tanto de un rango de 12 a 21. Ahora, otra forma de interpretar con una de estas palabritas de aquí. Decimos, 13 es la misma frecuencia, ya por si acaso. 13 es la cantidad de barriles que se consumen diariamente en la empresa tanto de un máximo, ¿ya? De un máximo de 21 barriles. ¿Por qué de un máximo de 21? Porque en mi tabla, si me ubico aquí en la frecuencia que estoy analizando, que estoy interpretando, mi máximo límite o mi máxima cantidad de barriles va a ser 21. Ya, entonces es mi máximo. ¿Okay? De un máximo de 21 barriles. Ahora, aparte de máximo, podemos utilizar cualquiera de estas otras. A lo sumo, 21 barriles. A lo mucho, 21 barriles. Por debajo de los 21 barriles. No más de 21 barriles y así. Y así con cualquiera de los que quieran utilizar, ¿no? Empiezan, ponen la cantidad, que es la frecuencia que estamos interpretando, y ponen esta palabrita y ponen un límite. O, como ya les mencioné, pueden hacer esta otra interpretación
que es con los intervalos, así como se interpreta la otra frecuencia, la frecuencia absoluta. Ya, simplemente de tanto a tanto. Ya. Ahora, para la frecuencia acumulada mayor que, de la misma forma, ya la frecuencia es la número 3, me dice. ¿Okay? La número 3 es esta de acá. Yo puedo interpretarlo con 17 es la cantidad de barriles que se consumen diariamente en la empresa tanto, de un rango de entre 12 y 26 barriles, ¿ya? O de un, estamos haciendo la mayor que, ¿cierto? De un rango de 22 a 41 barriles, ya, ojo ahí, casi me equivoco. Es la mayor que, ¿qué quiere decir? Que debo tomar el último límite y el límite donde esté el valor que estoy interpretando, que en este caso es 22. De 22 a 41 va a ser mis límites. ¿Ya? Entonces, 17 es la cantidad de todo el enunciado que le pongan ustedes de un rango de 22 a 41 barriles, ¿ya? Igual que esta de acá. Si quieren con rangos, pero tengan cuidado de equivocarse. Si quieren con las palabritas, también. 17 es la cantidad que se consume tanto, de un mínimo de 22 barriles. Mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque aquí me dice que puedo utilizar cualquiera de estas palabras cuando esté interpretando las mayor que. Y el mínimo valor de las mayor que en esta variable, en esta frecuencia que estoy interpretando es 22. Ya, ese es mi mínimo. Ahora, ¿dudas hasta aquí? Bien, sigamos entonces. Ahora, me toca interpretar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿qué les dije? Que no es más que una fracción de algo. Y entonces, esa palabra, fracción, debe ir en mi interpretación, así como la palabra cantidad, ¿cierto? Es la cantidad de algo, ¿ya? Entonces, la fracción, bueno, en este caso tomé el 0,133, que es este valor de acá. Es la frecuencia relativa de la clase 4, ¿ya? Este es 0,133. Entonces, ¿qué les dije cuando estamos interpretando cualquiera de estas filas rojitas? Que se deben tomar sí o sí los límites. No puedo ocupar las otras palabritas. ¿Ya? Entonces 0,133 y mis límites van a ser de 27 a 31. Ya yo con eso hago mi interpretación. Digo, 0,133 es la fracción, ahí está la palabra, ¿no? La fracción de barriles, tanto, ahí le ponen todo el enunciado que quieran, de un rango de 27 a 31, ¿ya? Esa es una interpretación. Ahora, la frecuencia relativa menor que. La frecuencia relativa menor que. Voy a tomar el 0,433, que es aquí el de la clase número 2. ¿Ya? Puedo tomar mi rango de 12 a 21 porque es la menor que, de 12 a 21, o puedo tomar como máximo el 21, a lo mucho el 21, a lo sumo el 21, no más de 21. ¿Ya? Ustedes tienen que aprendérselas esas palabritas al momento de interpretar y ustedes ya van a saber cómo utilizarlas, ¿ya? Entonces 0,433, aquí está, es la fracción de barriles que se consumen diariamente de un rango de 17 a 21. ¿Ya? Esa es una forma. La otra forma
Es decir, 0, copio todo lo mismo. Y aquí pongo de un máximo de 21 barriles. ¿Ya? De un máximo, o pueden ocupar cualquiera de las otras palabras, ¿no? Ya sea a gusto de ustedes, digo, a decisión de ustedes. Ahora, la frecuencia, frecuencia relativa mayor que, vamos a tomar este 0,567, ¿dónde está? En mi tabla me ubico, 0,500, es este de acá. Entonces, para esto, para este datito de acá, lo que vamos a hacer es tomar mi rango de 22 a 41 o tomarme un mínimo de 22. ¿Por qué no puedo tomar el 41? Porque no estoy interpretando la de acá. Tengo que tomar uno de estos dos como mi mínimo, pero no puedo tomar el 26, ¿cierto? Entonces tomo el 22. Entonces el 22 va a ser mi mínimo. Mi rango primero, con rango. 0,567 es la fracción de barriles que consume diariamente una empresa de un rango de 22 a 41. ¿Ya? Ahora hacemos la otra interpretación, que sería de un mínimo de 22 barriles. De un mínimo de 22 barriles. Y hasta ahí ya tenemos las frecuencias relativas. ¿Ya? Ahora, vámonos a las relativas porcentuales. Ya, las relativas porcentuales. Aquí tomé un 17%, que en este caso pues hay 3,17, ¿no? Bueno, yo tomé este de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para interpretar? Poner el 17 y poner mis límites, ¿cierto? Entonces ya, con eso voy a interpretar. 17% es el porcentaje de barriles que consume diariamente una empresa, de un rango de 32 a 36 barriles. Ya, y con eso hasta ahí ya está mi interpretación. Si el enunciado fuera más largo y les diera más detalles, pues lo colocan, ¿ya? Ahora, mi frecuencia relativa menor que, tomé el 60%. Aquí está, este valor de aquí, el de la clase número 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar estos límites de aquí, de 12 a 26, o tomar uno de los dos de acá, que sería mi máximo de 26. Sí o sí tendría que tomar el máximo, ¿ya? Entonces, mi rango va a ir de 12 a 26, como lo vimos hace rato. Y el 60%, que es el dato que estoy interpretando, va ahí, de barriles consumidos y ustedes. Entonces, ahora la otra interpretación sería tomar lo mismo que hace rato y simplemente colocar como máximo 26 barriles. Ahora, la frecuencia relativa mayor que 27%. A ver, ¿cuál dato tomé? 27, este de acá, el de la clase número 5. Entonces, yo tomo mis rangos de 32 a 41 o simplemente tomo el 32, mi mínimo, ¿ya? Entonces, aquí yo tomé el rango de 32 a 41. Entonces, ese 27% es el porcentaje de barriles consumidos diariamente de un rango de 32 a 41 barriles. Ahora, la marca de clase
no es más que un promedio, le dije. ¿Qué quiere decir? Que la palabra promedio debe ir en su interpretación. 14, en este caso el primer valor, 14 es mi promedio de barriles de este rango. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo acomodo bonito? 14 es la cantidad promedio de barriles que se consumen, todo el enunciado, de un rango de 12 a 16 barriles. ¿Ya? Y de esa forma ustedes deben interpretar cada uno de estos valores, me imagino, ¿no? Que tienen un práctico bastante largo. Ahora, ¿dudas hasta ahí con esta variable cuantitativa continua? A ver, no sé si alguien más. Bueno, nadie más entró. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver una variable más fácil, más corta, que creo que este era el único ejercicio. O sea, ¿qué hacemos lo primero? Leemos el enunciado, vemos las variables que nos dan y nos damos cuenta de si es una variable continua o discreta. En este caso, a simple vista, notamos que es una variable discreta. ¿Por qué? Porque la variabilidad que tenemos aquí en los datos simplemente va de 0 a 5, ¿cierto? Entonces nosotros fácilmente podemos armar una tabla sin intervalo. En el caso de que tuviéramos de 0 a 20, pongámosle, es más complicado, más largo, y ahí se debe hacer intervalo, ¿ya? Y también porque hablamos de cantidad de veces, ¿no? Cuando decimos cantidad de veces no podemos decir media vez, digamos. Estaría mal dicho. Entonces nos damos cuenta que es una variable cuantitativa discreta. ¿Cómo se elabora la tabla para este tipo de variables? Ustedes lo que pueden hacer es ordenarlo, pero ya no realizan los 8 pasos, porque en sí los 8 pasos que realizamos es para hallar solamente variables cuantitativas continuas, ¿ya? Aquellas que llevan intervalo. Cuando es discreta no es necesario, porque ustedes simplemente copian o hacen su tabla de 0 a 5, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y simplemente empiezan a tachar cuántos ceros hay, cuántos unos hay, y van colocando su frecuencia absoluta. De esta forma, ¿ya? Entonces yo hice aquí mi tabla de 0 a 1, de 0 a 5, ¿ya? Y fui encontrando la cantidad de frecuencia absoluta que había para cada una de estas variables, ¿ya? Aquí simplemente hice la suma de arriba hacia abajo, igual que para la anterior tabla. Aquí hice mi suma de abajo hacia arriba, igual que en la anterior tabla. Y para mi frecuencia relativa ocupo la misma fórmula, que es mi frecuencia absoluta entre n, que es mi cantidad de datos o cantidad de variables que se me den. ¿Qué quiere decir? N es pues la cantidad de valores que estaban en el enunciado. ¿Ya? Entonces, en este caso era 32. Aquí siempre en la frecuencia acumulada, una vez sumen todo esto, siempre les va a dar n, el valor de n. Si les da aquí 33, está mal. Ya, ahí se van a dar cuenta, o están sumando algo mal. Ya, tengan cuidado en esa parte. Y aquí también 32, porque es una suma de abajo hacia arriba de toda mi frecuencia. Entonces debe darme el mismo valor que n. Ya, ahora para la frecuencia relativa, así, le estaba diciendo frecuencia absoluta entre n para cada uno. 4 entre 32, 0,125. 10 entre 32, 0,312 y así sucesivamente. Aquí lo mismo. Frecuencia relativa menor que una suma de arriba hacia abajo. 0,125 se copia el mismo valor.
0,125 más 0,312, 0,437. Ahora a ese valor le sumo 0,250 y me da este nuevo valor. Siempre deben sumar así, ¿ya? Lo mismo de aquí, sumamos de abajo hacia arriba. Copio el mismo valor, le sumo el siguiente, le sumo el siguiente, le sumo y le sumo hasta llegar a 1. Ya, aquí igual, la suma me tiene que dar 1, no me puede dar 0,99, ¿ya? Ni mayor a 1 tampoco. Siempre debe ser uno exacto. Aquí, la frecuencia relativa no es más que la frecuencia relativa por 100, porque es el porcentaje. Y aquí lo mismo, hacemos la suma de arriba hacia abajo, la suma de abajo hacia arriba, y aquí en la marca de clase, como no tenemos intervalos, se coloca el mismo valor. Porque, supónganse, ¿qué pasa si le colocamos intervalos? Pongámosle, como es 0, de 0 a 0. Entonces, 0 más 0 entre 2, 0. Si fuera aquí de 1 hacia 1, 1 más 1, 2. 2 entre 2, 1. ¿Cierto? Daría lo mismo, ¿no? No tiene sentido aplicar esta fórmula aquí. ¿Ya? Pero sí, pero para que se den cuenta, así se aplica. ¿Ya? Si tuviera los límites sería pues de 1 a 1, digamos. ¿Para qué? Digamos, no hay necesidad. Igual aquí, de 2 a 2, entonces sería 2 más 2, 4. 4 entre 2, 2, ¿cierto? No tiene sentido ocupar. Entonces, de esa forma elaboramos nuestra tabla. Es mucho más fácil ya que no requiere hacer los 8 pasos que generalmente eso toma tiempo. Ahora, las interpretaciones, de la misma manera que hace rato, ¿ya? La frecuencia absoluta, ¿qué me dice? Cantidad de algo. La frecuencia relativa siempre me va a decir fracción de algo. La frecuencia relativa porcentual, el porcentaje de algo o el porciento de algo, ¿ya? Y esto se va a seguir ocupando, ¿ya? Esta es para las mayor que y esta es para la menor que y esta es para la mayor que. Entonces, hagamos las interpretaciones. Aquí. Para la frecuencia absoluta, aquí. Vamos a copiar el enunciado primero para guiarnos con eso. Ya. Ok, ¿cuál vamos a interpretar? A ver, interpretemos este 10. ¿Qué me dice el 10? Me dice 10 y una vez. Entonces, me voy al enunciado, que lo tengo acá. Dice, los siguientes datos muestran la cantidad de veces de un grupo de 32 encuestados en Pailón que se resfriaron el año pasado. Dice, la encuesta fue tomada el 13 de febrero del 2013. Un poco desfasada, ¿no? Estamos en 2024, pero ya, tomemos en cuenta que estamos en 2014. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación? Me dice esto, los datos me representaban la cantidad de veces que se resfriaron. ¿Ya? Las personas, digamos, los vivientes de Pailón. Entonces, 10 va a ser mi cantidad de veces en las que, a ver, vamos copiándolo ya. 10 es la cantidad de veces que un grupo de 32 encuestados en Pailón se resfriaron el año pasado. De un rango, no, ya no sería rango, ¿no? Se resfriaron encuestados de ese. Ya me dice la cantidad de veces, entonces 10 veces
Ya. Ya 10 es la cantidad de veces de un grupo de 32 encuestados en Pailón se resfriaron el año pasado de un valor, bueno, no sería valor, no, sería de un, por lo menos una vez sería, ¿no? Por lo menos una vez, por lo menos 2 veces, por lo menos 3, pero eso es para la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo interpretaríamos acá? Sería, porque me está de un grupo de 32 encuestados en Pailón se resfriaron el año pasado. Es decir, ya. 10 no es la cantidad de veces, sino es la cantidad de personas o de la cantidad de encuestados sería. La cantidad de... La cantidad, 10 es la cantidad de encuestados en Pailón que se resfriaron el año pasado de un grupo de 32 personas, digamos. De un grupo de 32 personas de un grupo de 32 personas. 10 es la cantidad de encuestados en Pailón que se resfriaron el año pasado de un grupo de 32 personas una vez. No. Sí, está bien. Una vez. Una vez. Porque me habla de la cantidad de veces. Se resfriaron una vez. Es la cantidad de encuestados en Pailón que se resfriaron el año pasado una vez. ¿Ya? De esa forma. Si fuera 0, que no se enfermaron ni una vez, digamos. O que que se enfermaron 0 veces. ¿Ya? De esa forma. Entonces esta es la frecuencia 2. Ya de esa forma sería para las demás. Ahora una frecuencia acumulada menor que. Vamos a... ¿Cómo sería la menor que? Utilizamos cualquiera de estas palabras o, bueno, en este caso no. Sí tendríamos que utilizar las palabras porque no hay un intervalo, ¿ya? Entonces, este 22, ¿ya? Entonces, 22 va a ser la cantidad de personas que se resfriaron como máximo 2 veces. A lo mucho, a lo sumo, 2 veces. Entonces vamos a hacer un poquito más despacio. 22 es la cantidad de encuestados en Pailón que se resfriaron el año pasado. Como máximo 2 veces. Ya, así. Estas están más cortitas para interpretar. Ya, esto lo voy a mover acá mejor. Ahí. Ya, y ahora seguimos con otro. Vámonos a una frecuencia acumulada mayor que. Signo.
decimos que 10, digamos. 10 va a ser la cantidad de personas que se resfriaron como mínimo 3 veces, ¿ya? Como mínimo 3 veces. ¿Ahí cuánto dije? 10, ¿cierto? Ya. 10 es la cantidad de personas. Decimos, 10 es la cantidad. Ay, no. Directamente lo vamos a copiar. Es la cantidad de encuestados de empresas que se refieren al año pasado como mínimo 3 veces. 3 veces era, ¿no? Sí, como mínimo 3 veces. Ahora interpretemos una relativa. Decimos, ¿dónde está? Digamos, esta primera. 0,125. Decimos 0,125 es la fracción de encuestados en Pailón que se refirieron el año pasado, cero cantidad de veces. Sería de esa forma. Ahora vamos a terminar de interpretar una de cada una y con eso vamos a terminar, o si tienen duda me preguntan, ¿ya? Entonces decimos aquí la frecuencia relativa menor que digamos que este valor, ya, entonces sería 0,437 es la fracción de encuestados de Pailón que se refirieron el año pasado ¿cuántas veces? Como mínimo una vez. Perdón, como máximo una vez. Como máximo una